Garduño, doctor en Derecho, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la materia de Derecho Procesal Constitucional, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Muy buenas tardes, Rogelio, ¿cómo está? Bien, Juan Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y el auditorio, por supuesto. Sí, ahorita que platicaba de que exmagistrados, senadores, expertos han calificado esta reforma del Senado como inconstitucional, citábamos a José Ramón Cosío, exministro de la Corte, que calificó la ampliación del periodo de Saldívar como un acto de reelección, al citar una parte del artículo 97 de la Constitución, el cual refiere que el presidente de la Suprema Corte no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Diego Valadez, también exministro de la Corte, sostuvo que el periodo del ministro presidente de la Corte es improrrogable, y se dijo extrañado porque Saldívar no haya dado una postura. ¿Usted qué opina? ¿Es constitucional o no esta decisión del Senado? Bueno, sin lugar a dudas y sin titubear, creo que todos los constitucionalistas coincidimos en que es inconstitucional. Y esto es así como lo ha expresado, entre otros, el propio ministro del Retiro, José Ramón Cosío, o el constitucionalista Diego Valadez, con quienes coincido, porque el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro en cuanto a la no reelección del ministro presidente. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, está a nivel de la Constitución. El artículo 94, porque esta tiene dos efectos, el artículo 94 de la propia Constitución establece que el ministro presidente lo será también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. En esta condición, el ministro presidente también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Y la propia Constitución establece que son un periodo de duración de 4 años, que no serán prorrogables, porque es el periodo de coincidencia en el cargo como ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y por qué la inconstitucionalidad? Claramente, porque lo que se aprobó en la Cámara de Senadores es un artículo transitorio a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este artículo transitorio es, en justificación, lo entrecomillo, para poner en marcha la reforma al Poder Judicial devenida de la reforma constitucional y ahora a las leyes secundarias, una de las más importantes, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero las leyes del Congreso, las leyes federales, solo pueden, en su caso, reglamentar o regular lo que establece la Constitución. No pueden crear figuras nuevas o adicionales o incluso contrapuestas, como es el caso con la Constitución. Es ahí donde radica la inconstitucionalidad, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el efecto? Bueno, que la ley todavía, este artículo transitorio y las reformas a la ley orgánica y otras leyes secundarias, se encuentran ahora en la fase de la Cámara de Revisión, que será la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados, porque hay una mayoría del partido Morena, que es el partido del presidente, quien ha expresado su punto de vista muy respetable y es el presidente de la República, en el sentido de que no es inmoral, etcétera, y que su apreciación no es inconstitucional. Bueno, aquí el tema es que, sin lugar a dudas, que hay una inconstitucionalidad y la Cámara de Diputados tendría la obligación de llevar a cabo las correcciones y regresar al Senado de la República. Pero vamos a plantear un escenario, y ese escenario sería que la Cámara de Diputados apruebe en esos términos y que la ley entre en vigor. Y entonces el ministro presidente, hoy Arturo Saldívar Lelo de la Rea, extendiera su mandato por 2 años más, como ministro presidente de la Suprema Corte. En lugar de terminar en el año de 2022, sea en 2024, como está establecido el transitorio, asimismo del Consejo de la Judicatura Federal, que además se hace extensivo a los consejeros de la Judicatura Federal. ¿Cuál debe ser el paso inmediato, Juan Carlos? Auditorio. El paso inmediato es que las minorías parlamentarias, o sea, esto es el 33% de diputados y o senadores que no hayan estado de acuerdo con esta decisión, que a todas luces tiene un vicio de constitucionalidad, tendría que plantear algo inusitado en nuestro país, en la vida de la República Mexicana. Una acción de inconstitucionalidad en contra del periodo de duración del cargo del presidente, el ministro presidente. Y esta acción de inconstitucionalidad la tiene que resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y el presidente del Pleno es de quien se está impugnando, del ministro Saldívar, Lelo de la REA, Arturo Saldívar. Entonces, sería todo un tema, porque sin lugar a dudas no se puede eludir esta situación prevista en el artículo 105 de la Constitución y que tendremos que verla sin lugar a dudas, no puede ser de otra manera. El examen de constitucionalidad le corresponderá a la Corte, pero quien está siendo puesta en duda es el presidente de la Corte. Ahora, Rogelio Rodríguez Garduño, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿la propia Corte puede tomar el asunto sin necesidad que la minoría promueva la acción de inconstitucionalidad? Es decir, supongamos que en este momento, antes de que la Cámara Revisora, que es la de diputados, procese esto que aprobó el Senado, que la propia Corte se pronunciara ya en la inconstitucionalidad de esta situación, o que el ministro Arturo Saldívar dijera que no aceptará una ampliación de su cargo. En fin, ¿puede la Corte actuar y digamos que por la vía rápida ahorrarnos todos estos procesos que se van a venir? Porque todo parece indicar que Morena lo va a pasar en la Cámara de Diputados, que la minoría en la Cámara de Diputados y en los senadores van a promover esta acción de inconstitucionalidad y que esto se irá al Pleno y se va a discutir en el Pleno. ¿Nos podemos ahorrar todo esto? Bueno, desde el punto de vista de las facultades de la Corte, no. La Corte no tiene facultades oficiosas. Tiene que ser excitado por la minoría del 33% de diputados o de senadores, también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, bueno, hemos visto que ha disminuido su activismo de defensa a la Constitución, pero tiene facultades para hacerlo. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habría que ver estos dos. El presidente de la República, que seguramente no lo hará, también está legitimado, entonces tiene que ser en instancia de sujetos legitimados. La otra posibilidad es que pueden venir amparos con el tema del interés legítimo, que es una figura que se incorporó en 2011, que afortunadamente daría legitimación en la causa a quienes en algún momento dado tuvieran y pudieran demostrar el interés en preservar el orden constitucional. Entonces podría ser, incluso habría que verlo, porque se han pronunciado la Asociación de Jueces y Magistrados en contra de esta medida, y tendríamos la utilidad que ellos mismos hicieran esta promoción. Pero voy a irme a la parte económica práctica. Esto se abreviaría si el señor ministro, de quien hemos respetado y le admiramos históricamente por su desempeño como jurista de marras, de altura, si él saliera a pronunciar y decir que rechaza esta reforma. Esa declaración pública del ministro, que no es formalmente hablando de atribución constitucional, pero tendría un peso fundamental para revertir esa pretendida reforma. El silencio del ministro, lamentablemente, ha generado una serie de especulaciones, creo que un desgaste de más para el máximo tribunal, que debería pensarse, y la recomendación, creo que de todos los juristas de este país, lo que estamos esperando es un pronunciamiento del ministro presidente de la Corte y el Consejo, renunciando a esta, extensión, que, como se ha dicho, fue impulsada por la Presidencia de la República. Sí, ¿tendría conflicto de interés el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando este recurso llegue al Pleno de la Corte, cuando esta acción de inconstitucionalidad llegue al Pleno de la Corte, si es que recorre el camino que usted nos describió? Sin lugar a dudas que sí, él tendrá que excusarse y entonces no participar en los debates y en la decisión, ni de los amparos ni de la acción de inconstitucionalidad probable. En tal caso, la Corte el Pleno está compuesta por 11 ministros. Será una sesión de 10 ministras y ministros. En esa sesión de 10 ministras y ministros podríamos llegar a la hipótesis de tener un empate y no habría voto de calidad para el desempate del mismo. Pero creo que los ministros han dejado claro, el propio ministro Saldívar, el Lelo de la REA, hay precedentes, el caso Bonilla, por ejemplo, la ley Bonilla, hay precedentes en la extensión de plazo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ahí se ha desempolvado un video de un enorme discurso constitucional del ministro presidente, donde los criterios es no. Hubo violaciones, el caso Bonilla es más reciente, no puede a través de un transitorio violarse la Constitución Federal. Entonces los criterios están claros en la Corte y lo que tendríamos que esperar es que la Corte revirtiera esta situación. Sí.
Sí, también hubo un movimiento en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Este órgano que nombra jueces y magistrados, este órgano también que es importantísimo en el Poder Judicial de la Federación. Lo que se ha visibilizado es la ampliación del periodo de Arturo Saldívar, pero poco se ha comentado de lo otro. Hubo movimientos que hizo el Senado y que pueden pues repercutir en lo sucesivo en el Poder Judicial. Sí, lo que decíamos hace un momento, y que qué bueno, Juan Carlos, que se hace la precisión, porque es de la mayor importancia, no solo es la ampliación del ministro presidente, que esto es un tema trascendental y que puede sentar un precedente. Imagínense que a través de un transitorio se extendiera el plazo de gobernadores o del presidente de la República. Eso es un tema de la mayor trascendencia, pero puntualmente hablando del comentario, también el transitorio habla de extender la vigencia del encargo de los consejeros, las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Esto es de la mayor importancia porque estaríamos teniendo un Consejo de la Judicatura Federal con una extensión de término constitucional de sus funciones, que son de 5 años, desde el punto de vista de la Constitución, de los consejeros de la Judicatura Federal, en algunos casos a 7 años. Esta circunstancia haría que hubiera un problema de división de poderes, porque los consejeros, uno es nombrado por el presidente, otros por el Senado y otros por la propia Corte. Entonces el presidente, a través de o el Congreso, formalmente hablando, estaría imponiendo una medida de mantener a los consejeros de la Judicatura Federal en contra de la división de poderes, que al Consejo lo compone por un representante de la Presidencia, 2 del Senado de la República, 3 de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y 1 que es el ministro presidente. Entonces, si un poder impone la extensión de los consejeros, viola el principio de división de poderes. Sí, esto también es motivo de que la minoría en la Cámara y en el Senado pudieran promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Este tema también del Consejo de la Judicatura? Va en el mismo sentido. La acción de inconstitucionalidad tiene que ser respecto del artículo transitorio y demás artículos, disposiciones que, insisto, que hipotéticamente fueran aprobadas por la Cámara de Diputados, como no se desea, pero pudiera ser el caso. Sí, la acción de inconstitucionalidad sería un examen de constitucionalidad de ese transitorio, de la extensión del término de su encargo del ministro presidente de la Suprema Corte, que lo es del Consejo de la Judicatura Federal, y de los señoras y señores consejeros de la Judicatura Federal, porque el examen no sería en contra o en favor de persona alguna, el examen sería de constitucionalidades. Las leyes tienen que estar subordinadas a la Constitución y no la Constitución a las leyes. Entonces el examen que haga la Corte va a ser respecto de esa inconstitucionalidad de este artículo. Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, el presidente de la República dice que él valida la ampliación de periodo de Arturo Saldívar porque desde su perspectiva es el único en la Corte que tiene la capacidad de promover los cambios que se requieren al interior del Poder Judicial para acabar con el nepotismo y con la corrupción. ¿Usted coincide en lo personal, desde su perspectiva, que de los 11 ministros, él es el único que puede llevar a cabo esa tarea y que por ello se justifica la ampliación de 2 años más? ¿No hay acaso otro ministro que pudiera hacerse cargo de esa tarea al finalizar la encomienda de Arturo Saldívar como presidente de la Corte? Bueno, tengo que decir una cuestión. El ministro presidente actual, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tiene un altísimo prestigio por sus criterios y por su lucha en contra del nepotismo y por abatir algunos problemas de corrupción en el Consejo de la Judicatura Federal. Esto es en el Poder Judicial de la Federación. Pero decir que es el único, yo creo que es un exceso. Bueno, es absolutamente un exceso. ¿Por qué? Porque al decir eso descalifica a las 10, los 10 mujeres y hombres restantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nosotros no podemos darnos el lujo, los mexicanos, de descalificar a los integrantes de nuestro máximo tribunal. Entonces no se puede coincidir porque les hemos dado una alta encomienda a los ministros, a las ministras, y todos ellos deben tener la facultad, la estatura, la ética y por supuesto el manejo y el conocimiento para hacerse cargo de las tareas constitucionales. Para eso fueron designados, para eso son designados en un proceso de propuesta del presidente y con la aprobación del Senado. Porque las ministras y ministros, todas y todos, tienen la obligación de apegarse a la Constitución. Y lo que estaría haciendo el ministro Arturo Saldívar Lelo Larrea es apegarse a la Constitución.
y los que fueran, si esto no prospera, la ministra que lo sucediera, o el ministro que lo sucediera, tiene una obligación de apegarse a la Constitución. ¿Y qué es la implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación? Apego a la Constitución, lucha contra el nepotismo, lucha contra la corrupción y orden en el Poder Judicial de la Federación. Entonces no se puede coincidir, aunque reconocemos y reconozco abiertamente y públicamente reconozco la estatura del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, no es el único, porque sus pares tienen la misma preparación, la misma responsabilidad, y por supuesto en ellas y en ellos tenemos que confiar. El doctor Rogelio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Estaremos en contacto platicando con usted. Será un gusto. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.